Daniela extendió su mano temblorosa hacia el niño que lloraba en la calle. «Ven conmigo, estarás seguro». El pequeño tomó su mano con confianza. Lo que ninguno sabía era que un hombre los observaba desde el auto de lujo, y lo que vio cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia caía sin piedad sobre las calles de la ciudad, convirtiendo cada rincón en un espejo gris que reflejaba las luces de los edificios. Daniela caminaba descalza por la acera, sus pies cubiertos de barro y cortadas que ya no dolían tanto como el vacío en su estómago. Llevaba días sin comer algo decente, sobreviviendo con las sobras que encontraba en los contenedores detrás de los restaurantes del centro. Su ropa estaba rasgada y sucia, pero ella mantenía la cabeza en alto. No siempre había sido así. Hace un tiempo, tenía un techo, un trabajo, una vida normal, pero cuando la fábrica textil donde trabajaba cerró repentinamente, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Sin dinero para pagar el alquiler, sin ahorros porque ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir, Daniela terminó en la calle con nada más que la ropa que llevaba puesta. Los primeros días fueron los peores. El miedo, la vergüenza, el frío que calaba hasta los huesos, pero poco a poco aprendió a sobrevivir, a encontrar lugares donde dormir sin ser molestada, a distinguir qué basura era reciente y cuál llevaba días pudriéndose. Aprendió a ser invisible, a caminar pegada a las paredes, a evitar las miradas de desprecio de la gente que pasaba a su lado como si fuera un fantasma. Esa tarde, mientras buscaba refugio bajo el toldo de una tienda cerrada, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Era el llanto de un niño, pero no era un llanto común. Era un llanto de pánico, de terror puro, el sonido de alguien completamente perdido y asustado. Daniela giró la cabeza y vio a un niño pequeño, no mayor que otros niños que había visto jugando en los parques. Estaba parado en medio de la acera, empapado por la lluvia, llorando desconsoladamente, mientras la gente pasaba a su alrededor sin detenerse. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con molestia, pero nadie se acercaba. Todos estaban demasiado ocupados corriendo hacia sus autos, protegiéndose con paraguas costosos, apresurándose para llegar a sus casas cálidas. «¡Mamá! ¡Papá!», gritaba el pequeño entre sollozos, girando en círculos como si esperara que alguien apareciera mágicamente. Su voz se quebraba con cada grito, y Daniela sintió como si alguien le estrujara el corazón. Sabía que no debía involucrarse. Sabía que una persona en su situación llamaría la atención equivocada, que la policía podría pensar mal, que alguien podría acusarla de intentar algo terrible. Pero cuando vio a un hombre con maletín acercarse al niño con una expresión que no le gustó nada, algo dentro de ella se activó. Sin pensarlo dos veces, Daniela corrió hacia el niño, ignorando el dolor en sus pies descalzos, ignorando las miradas de la gente. Se arrodilló frente al pequeño, poniéndose a su altura, y le habló con la voz más suave que pudo reunir. «Hola, pequeño. ¿Estás perdido?». El niño la miró con ojos hinchados por las lágrimas, asintiendo desesperadamente. «No encuentro a mi papá. Estaba aquí y luego ya no estaba». Daniela miró a su alrededor, buscando a alguien que pareciera estar buscando a un niño, pero solo vio gente apresurada que seguía su camino sin importarles nada más. El hombre del maletín se había alejado después de ver que alguien ya estaba con el niño, pero su mirada le había dado escalofríos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Daniela, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía como un tambor. «Mateo», respondió el niño entre hípidos. «Mateo, soy Daniela. Vamos a encontrar a tu papá, ¿está bien? Pero primero necesito que te calmes un poquito. ¿Puedes hacer eso por mí?». El niño asintió, secándose los ojos con sus pequeños puños. Daniela notó que su ropa era cara, muy cara. Los zapatos que llevaba probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en un mes cuando aún tenía trabajo. Este era un niño de familia adinerada, y eso la puso aún más nerviosa. Si alguien la veía con él y pensaba mal... «¿Recuerdas dónde viste a tu papá por última vez?», preguntó, tratando de concentrarse en ayudarlo. «Estábamos en la tienda grande». Mateo señaló hacia un centro comercial al otro lado de la calle. «Papá estaba viendo algo en su teléfono y me dijo que me quedara cerca. Pero vi un perrito y lo seguí, y cuando volteé, papá ya no estaba». Daniela sintió una mezcla de alivio y preocupación. Al menos sabía dónde empezar a buscar. Pero cruzar la calle con el niño en medio de la lluvia y el tráfico no sería fácil. «Está bien, Mateo.
Vamos a cruzar con mucho cuidado hacia ese edificio, y vamos a encontrar a tu papá. Dame tu mano. El niño no dudó. Deslizó su pequeña mano en la de Daniela con una confianza que la desarmó completamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien confiaba en ella de esa manera? ¿Cuánto tiempo desde que se había sentido útil, necesitada, importante para alguien? Mientras esperaban que el semáforo cambiara, Daniela no podía dejar de pensar en lo irónico de la situación. Ella, que no tenía nada, que la sociedad consideraba menos que nada, estaba cuidando al hijo de alguien que probablemente vivía en uno de esos edificios lujosos que ella veía desde abajo, soñando con una vida que nunca podría alcanzar. «¿Tienes frío?», observó Mateo, mirando los brazos de Daniela donde la piel de gallina era visible bajo la lluvia. «Estoy bien», mintió ella, sonriendo. «Solo necesito que tú estés bien, ¿de acuerdo?» Cruzaron la calle cuando el semáforo finalmente cambió, y Daniela guió a Mateo hacia la entrada del centro comercial. El guardia de seguridad en la puerta los miró con una expresión de disgusto apenas disimulado cuando vio el estado de Daniela, pero antes de que pudiera decir algo, ella habló rápidamente. «Este niño está perdido. Necesito ayudarlo a encontrar a su padre». El guardia miró a Mateo, reconociendo inmediatamente la calidad de su ropa, y su expresión cambió. «¿Estás bien, niño? ¿Esta señora te está molestando?» «No». Mateo se aferró a la mano de Daniela con más fuerza. «Ella me está ayudando. Me perdí y ella me encontró». El guardia no parecía convencido, pero antes de que pudiera interrogar más, una mujer elegante se acercó desde el interior del centro comercial, hablando rápidamente por su teléfono. «Sí, ya revisamos toda la planta baja. No, aún no aparece. Señor Mendoza está desesperado. Dice que lo vio por última vez cerca de la joyería». «¿Cómo? ¿En la entrada?» «Voy para allá». La mujer levantó la vista y vio a Mateo. Su expresión pasó del pánico al alivio en un segundo. «Mateo, gracias al cielo». Corrió hacia ellos, pero se detuvo abruptamente cuando vio a Daniela. Su expresión de alivio se mezcló con confusión y algo parecido al desprecio. «¿Quién es usted? ¿Qué hace con este niño?» Daniela soltó inmediatamente la mano de Mateo, dando un paso atrás. «Lo encontré perdido en la calle, llorando. Solo quería ayudarlo a encontrar a su familia». «¿Perdido en la calle?». La mujer parecía horrorizada. Tomó a Mateo del brazo, alejándolo de Daniela como si fuera peligrosa. «¿Cómo saliste del centro comercial, Mateo? Tu padre está buscándote por todas partes». «Seguía un perrito», explicó Mateo con voz pequeña. «Y luego me perdí. Pero Daniela me ayudó. Ella es buena». La mujer miró a Daniela de arriba abajo, su nariz arrugándose ligeramente. «Bueno, ya está a salvo ahora. Puede irse». Las palabras fueron como una bofetada. Daniela sabía que no debía esperar gratitud. Sabía que su apariencia hablaba antes que sus acciones, pero aún dolía. Asintió en silencio y comenzó a alejarse, pero sintió una pequeña mano agarrando su brazo. «¡Espera!». Mateo la miraba con ojos suplicantes. «Quiero que conozcas a mi papá. Él va a querer agradecerte». «Mateo, ya es suficiente». La mujer trató de llevárselo, pero el niño se resistió con una terquedad sorprendente. «No, ella me salvó. Había un señor raro y ella llegó y me cuidó y me trajo hasta aquí, y quiero que mi papá lo sepa». En ese momento un hombre apareció corriendo desde el interior del centro comercial. Era alto, vestía ropa que gritaba dinero y poder, y su rostro mostraba una mezcla de alivio y angustia que Daniela reconoció inmediatamente como la expresión de un padre que había estado al borde del colapso. «Mateo». El hombre se arrodilló frente al niño, revisándolo de arriba abajo como para asegurarse de que estaba completo. «Hijo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas?» «Papá, me perdí y Daniela me encontró». Mateo señaló hacia ella. «Me asusté mucho, pero ella me ayudó». El hombre levantó la vista por primera vez, y sus ojos se encontraron con los de Daniela. Ella esperaba ver la misma expresión de disgusto que había visto en la mujer, la misma reacción que obtenía de la mayoría de la gente, pero lo que vio en sus ojos fue diferente. Había sorpresa, sí, pero también algo más. Había reconocimiento, como si él viera más allá de la suciedad y la ropa rasgada. «Usted encontró a mi hijo», dijo el hombre, poniéndose de pie lentamente. «Estaba perdido en la calle». Daniela respondió con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Solo quería asegurarme de que estuviera a salvo».
El hombre dio un paso hacia ella, y Daniela instintivamente retrocedió. Había aprendido a desconfiar de los gestos inesperados, de las personas que se acercaban demasiado. «Señor Mendoza», la mujer elegante intervino. «Ya todo está resuelto. El niño está bien. Podemos...» «Esperanza», el hombre la interrumpió sin apartar la mirada de Daniela. «Dame un momento, por favor». Hubo algo en su voz, una autoridad tranquila que hizo que la mujer se callara inmediatamente. El hombre se acercó a Daniela nuevamente, más despacio esta vez, como si pudiera sentir su incomodidad. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Daniela». «Daniela», repitió él, como si estuviera memorizando el nombre. «No sé cómo agradecerle. Mi hijo es lo más importante en mi vida, y usted lo protegió cuando nadie más lo hizo». Daniela no supo qué decir. Las palabras se atascaron en su garganta, mezcladas con emociones que no había sentido en mucho tiempo. No estaba acostumbrada a que la gente la mirara a los ojos, a que la trataran como si importara. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, murmuró finalmente. «No». El hombre negó con la cabeza, su expresión volviéndose más seria. «No cualquiera. Mateo me dijo que había gente pasando, gente que lo ignoró. Pero usted se detuvo, usted se arriesgó». Hubo un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. El hombre parecía estar debatiéndose internamente sobre algo, mientras Daniela solo quería desaparecer, volver a la seguridad de su invisibilidad. «Papá». Mateo rompió el silencio. «Daniela tiene frío. ¿Podemos ayudarla?». El hombre miró a su hijo, luego de vuelta a Daniela, y algo cambió en su expresión. Fue como si una decisión se hubiera tomado en ese instante, una decisión que ninguno de ellos podía anticipar. «Sí», dijo finalmente, con una determinación que hizo que Daniela lo mirara con sorpresa. «Sí, podemos». Y en ese momento, bajo la lluvia que seguía cayendo, 3 vidas se entrelazaron de una manera que cambiaría todo lo que creían saber sobre el mundo, sobre la bondad, y sobre lo que realmente significa ser rico o pobre. Lo que ninguno sabía era que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba sus creencias, sus prejuicios, y su capacidad de ver más allá de las apariencias. El interior del centro comercial era un mundo completamente diferente al que Daniela conocía desde hacía semanas. Las luces brillantes, la música suave, el olor a café recién hecho y perfumes caros. Todo le recordaba una vida que ya no era suya. Caminaba detrás del señor Mendoza, consciente de cada mirada curiosa, de cada expresión de disgusto mal disimulada que los compradores le dirigían. «Por aquí». El señor Mendoza señaló hacia una cafetería elegante en el segundo piso. Mateo iba tomado de su mano, pero cada pocos pasos volteaba para asegurarse de que Daniela seguía ahí, como si temiera que desapareciera. Daniela se detuvo en la entrada de la cafetería. «Señor, no creo que sea buena idea. Yo no pertenezco a lugares como este». El hombre se volteó hacia ella, y había algo en sus ojos que la desconcertó. No era lástima, no era el tipo de condescendencia que había visto en otros. Era algo más profundo, más genuino. «Daniela, mi hijo está a salvo gracias a usted. Lo menos que puedo hacer es ofrecerle algo caliente y un lugar donde sentarse. Por favor». Había algo en la forma en que lo dijo, en la sinceridad de su voz, que hizo que Daniela asintiera lentamente. Entraron a la cafetería, y de inmediato sintió todos los ojos sobre ella. La anfitriona, una mujer joven con maquillaje perfecto, frunció el ceño al verla. «Señor Mendoza, qué gusto verlo», dijo con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «¿Mesa para 2? Para 3, corrigió el señor Mendoza poniendo su mano suavemente en el hombro de Daniela en un gesto protector que la sorprendió. «Y quiero la mesa del rincón, por favor. Algo privado». La anfitriona miró a Daniela con una expresión que claramente decía que no aprobaba, pero no se atrevió a decir nada. Los condujo a una mesa apartada, cerca de las ventanas que daban a la ciudad. Desde ahí se podía ver la lluvia que seguía cayendo, convirtiendo las calles en ríos grises. «Papá, ¿puedo pedir chocolate caliente?», preguntó Mateo sentándose en la silla junto a su padre. «Puedes pedir lo que quieras, hijo». El señor Mendoza le entregó un menú a Daniela. «Por favor, pida lo que desee, en serio». Daniela tomó el menú con manos temblorosas, tratando de ignorar el hecho de que estaba dejando manchas de suciedad en las páginas brillantes.
Los precios la hicieron contener el aliento. Un simple café costaba lo que ella solía ganar en mediodía de trabajo. Un sándwich valía más que lo que gastaba en comida durante toda una semana cuando aún tenía ingresos. Solo un café está bien, murmuró, sintiendo cómo su estómago vacío protestaba contra la mentira. El señor Mendoza cerró su menú y llamó a la mesera con un gesto. «Queremos 3 chocolates calientes, 3 órdenes de sándwiches, sopa del día y traiga también una selección de postres, por favor». «Pero yo dije que solo…», comenzó Daniela. «Yo también tengo hambre», interrumpió el señor Mendoza con una sonrisa pequeña. «Y nunca termino todo lo que pido. Sería un desperdicio que la comida se quede ahí, ¿no cree?». Daniela entendió lo que estaba haciendo. Le estaba dando una salida, una forma de aceptar ayuda sin sentirse como caridad. Algo dentro de su pecho se apretó dolorosamente. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con esa delicadeza, con esa consideración de su dignidad. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Daniela, necesitando romper el silencio que se había formado. «Ricardo Mendoza». Extendió su mano a través de la mesa, y después de un momento de duda, Daniela la estrechó. Su mano estaba limpia, cuidada, mientras que la de ella estaba áspera y sucia, pero él la sostuvo con firmeza, sin el menor rastro de repulsión. «Daniela me contó que había un señor raro», dijo Mateo de repente, con la honestidad brutal de los niños. «¿Qué hubiera pasado si ella no estaba ahí, papá?». Ricardo palideció visiblemente. «No quiero ni pensarlo, hijo». Miró a Daniela con una intensidad que la hizo sentir incómoda. ¿Había alguien sospechoso cerca de Mateo cuando lo encontró? Daniela asintió lentamente. Un hombre con maletín. Se acercaba con una expresión que no me gustó. Se fue cuando llegué, pero… sí, me dio mala espina. Ricardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando qué tan cerca había estado de perder a su hijo. Cuando los abrió, había lágrimas amenazando con derramarse. «Gracias. No hay palabras suficientes para agradecerle lo que hizo». La mesera llegó con los chocolates calientes, interrumpiendo el momento cargado de emoción. Daniela tomó la taza entre sus manos, absorbiendo el calor que se filtraba a través de la cerámica. Cuando finalmente probó el líquido dulce y caliente, tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Era el primer sorbo de algo caliente que tomaba en días. «Daniela». Ricardo se inclinó hacia adelante con una expresión seria. «Quiero ayudarla. No solo con esta comida. Quiero ayudarla de verdad». Daniela dejó la taza sobre la mesa, sintiendo cómo las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. «¿Por qué? No me conoce. No sabe nada de mí. Podría ser cualquier persona». «Sé lo más importante», respondió Ricardo. «Sé que cuando vio a un niño en peligro, no dudó en ayudarlo. Sé que se arriesgó sabiendo que la gente la juzgaría por su apariencia. Sé que tiene un corazón bondadoso en un mundo que claramente no ha sido bondadoso con usted». Las lágrimas que Daniela había estado conteniendo finalmente se derramaron. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba así, que nadie veía más allá de la suciedad y la ropa rasgada. Hacía tanto tiempo que había dejado de sentirse humana. «No llores», dijo Mateo con voz preocupada, extendiendo una servilleta hacia ella. «Mi papá es bueno. Él puede ayudarte de verdad». Daniela tomó la servilleta, secándose las mejillas. «No entiendo por qué haría eso. La gente como yo, la gente no nos ayuda. Nos ignoran, nos desprecian, nos culpan por nuestra situación». «Entonces es hora de que alguien rompa ese patrón», dijo Ricardo con una determinación que no dejaba lugar a discusión. «Daniela, tengo recursos, contactos, influencia. Puedo ayudarla a conseguir trabajo, un lugar donde quedarse, ropa nueva. Puedo…» «No», Daniela lo interrumpió, su voz más firme de lo que había sido en semanas. «No quiero caridad. No quiero que me den las cosas solo porque sintió lástima por la vagabunda que salvó a su hijo». Ricardo no se ofendió por sus palabras. En cambio, asintió con respeto. ¿Y si no es caridad? ¿Y si es una oportunidad de trabajar? ¿De ganarse cada centavo? Daniela lo miró con desconfianza. ¿Qué tipo de trabajo? Necesito a alguien de confianza. Ricardo comenzó a explicar, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Alguien que pueda cuidar de Mateo, que pueda estar ahí cuando yo no pueda. Una niñera, si quiere llamarlo así. Pero más que eso, alguien en quien pueda confiar ciegamente con lo más preciado que tengo.
Pero yo no tengo experiencia en eso. No tengo referencias. No tengo... Tiene algo mucho más valioso que cualquier referencia o certificado. Ricardo la interrumpió. Tiene un instinto protector genuino. Tiene bondad real en un mundo lleno de gente que solo simula tenerla. Y mi hijo ya confía en usted. Eso vale más que cualquier currículum. La mesera llegó con la comida, y por un momento todos guardaron silencio. Daniela miraba el plato frente a ella como si fuera un espejismo. El sándwich se veía delicioso. La sopa desprendía un aroma que hacía que su estómago rugiera de anticipación. «Come, por favor», Ricardo le instó suavemente. «Podemos hablar mientras comes. No tienes que responder ahora». Daniela tomó el sándwich con manos temblorosas y le dio una mordida. El sabor era tan intenso, tan maravilloso, que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no devorar todo de inmediato. Hacía tanto tiempo que no comía algo preparado con cuidado, algo que no estuviera a punto de echarse a perder. Mientras comían, Ricardo comenzó a hablar. No de su oferta, no de dinero o trabajo, sino de Mateo. Le contó cómo el niño había perdido a su madre cuando era muy pequeño, cómo había sido difícil para ambos aprender a navegar el mundo sin ella. Le habló de su empresa, de cómo el éxito profesional nunca había llenado el vacío de no tener suficiente tiempo para su hijo. «Trabajo demasiado», admitió Ricardo, removiendo distraídamente su chocolate. «Siempre pensé que estaba construyendo un futuro para Mateo, pero hoy casi lo pierdo porque estaba más preocupado por responder correos en mi teléfono que por mantenerlo a salvo. ¿Qué clase de padre soy?» «Un padre humano», respondió Daniela suavemente. «Todos cometemos errores. Lo importante es que lo amas. Eso se nota en cada palabra que dices sobre él». Ricardo la miró con sorpresa, como si no esperara ese tipo de respuesta. «¿Tiene usted hijos?» Daniela negó con la cabeza, sintiendo una punzada de dolor por todos los sueños que había tenido que abandonar. «No, pero tuve una familia una vez. Sé lo que se siente amar a alguien tanto que duele». «¿Qué pasó?», preguntó Ricardo, pero luego levantó la mano. «Perdón, eso fue intrusivo. No tiene que... Está bien». Daniela tomó un sorbo de su chocolate caliente, dejando que el calor la reconfortara antes de continuar. «Mis padres murieron cuando era joven. Un accidente de tránsito. No tenía más familia, así que quedé sola. Trabajé duro, conseguí empleo en una fábrica. Pensé que finalmente estaba construyendo algo, pero cuando la fábrica cerró, todo se derrumbó. No tenía ahorros suficientes. Nadie quiso darme otro empleo sin referencias recientes, y antes de que me diera cuenta, estaba en la calle». «¿Hace cuánto?», preguntó Ricardo. Su expresión se había vuelto más seria. «Algunas semanas, tal vez un par de meses. Perdí la cuenta del tiempo cuando cada día se convierte en una batalla por sobrevivir». Mateo había estado escuchando en silencio, sus ojos grandes fijos en Daniela. «¿Dónde duermes?». La pregunta infantil, hecha con pura inocencia, fue como una puñalada. «En lugares diferentes, donde puedo encontrar refugio». «Eso es triste», dijo Mateo con la sinceridad brutal de los niños. «Papá, tenemos que ayudarla, como ella me ayudó a mí». Ricardo asintió lentamente. «Daniela, voy a ser completamente honesto con usted. Sé que mi oferta suena demasiado buena para ser verdad. Sé que probablemente está pensando que hay algún truco, alguna trampa, pero le juro que no la hay. Lo único que quiero es que mi hijo esté seguro y bien cuidado, y creo que usted es la persona indicada para eso». «Pero ni siquiera me conoce», protestó Daniela. «¿Cómo puede confiar en mí con su hijo después de apenas conocerme?». «Porque en los momentos de crisis, la verdadera naturaleza de las personas sale a la luz», respondió Ricardo. «Y en el momento más crítico, cuando mi hijo estaba en peligro, usted mostró exactamente quién es. Eso me dice todo lo que necesito saber». Daniela sintió como las lágrimas amenazaban con volver. «No sé si puedo hacer esto. No sé si soy la persona que usted cree que soy». «Entonces démosle la oportunidad de descubrirlo», dijo Ricardo, extendiendo su mano nuevamente. «Una semana. Quédese con nosotros una semana. Trabajará cuidando a Mateo. Le pagaré un salario justo. Le daré un lugar donde dormir y comida. Si después de esa semana decide que no es para usted, puede irse sin ningún compromiso. Pero al menos tendrá una semana de descanso, de seguridad, de saber que no tiene que dormir en la calle». «¿Y si cometo un error? ¿Y si no soy buena en esto?», preguntó Daniela, su voz quebrándose. «Entonces aprenderemos juntos.
respondió Ricardo con una sonrisa gentil. Nadie espera perfección, Daniela. Solo honestidad y esfuerzo genuino. Mateo tomó la mano de Daniela sobre la mesa. Por favor, di que sí. Seremos amigos. Te enseñaré mis juguetes y mis libros y todo. Daniela miró esos ojos infantiles llenos de esperanza. Luego a Ricardo, cuya expresión mostraba la misma sinceridad, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió esperanza. Real, tangible, aterradora esperanza. «Una semana», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero si en algún momento siente que cometió un error, que no soy adecuada, debe decírmelo inmediatamente». Trato hecho. Ricardo sonrió, y era una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. «Pero algo me dice que no voy a arrepentirme de esta decisión». Terminaron de comer en un silencio más cómodo, y cuando Ricardo pidió la cuenta, Daniela notó que la cifra era absurdamente alta. Ese dinero podría haberla alimentado durante semanas si hubiera estado en la calle. La diferencia entre su mundo y el de Ricardo era tan vasta que casi le daba vértigo. «¿Lista para ir?», preguntó Ricardo poniéndose de pie. «¿Ir a dónde?», preguntó Daniela, sintiendo un momento de pánico. «Primero necesitamos conseguirle algo de ropa nueva». «No puede trabajar así», dijo Ricardo, pero luego vio la expresión en el rostro de Daniela y se apresuró a añadir. «No es por su apariencia, es porque esa ropa está mojada y debe estar incómoda. Considerémoslo parte del uniforme de trabajo, ¿de acuerdo?». Daniela quería protestar. Quería decir que no necesitaba nada más, que ya había recibido demasiado. Pero la verdad era que estaba agotada, hambrienta aún después de comer, y la idea de ropa seca y limpia era casi irresistible. «Está bien», aceptó finalmente. Mientras salían de la cafetería, Daniela notó que varias personas los miraban con curiosidad. Podía imaginar lo que pensaban, las historias que estaban creando en sus mentes. Pero por primera vez en semanas, no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida, acompañada, vista. Ricardo llevó a Mateo de una mano y caminó junto a Daniela, manteniéndose a su ritmo. Cuando pasaron junto a un espejo grande, Daniela se vio reflejada y casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Estaba demacrada, sucia, con el cabello enredado y los ojos hundidos, pero había algo diferente ahora. Había un destello de esperanza en esos ojos que no había estado ahí hace una hora. «Todo va a estar bien», le dijo Ricardo, como si pudiera leer sus pensamientos. «Vas a ver. A veces, la vida te sorprende de las formas más inesperadas». Y mientras caminaban juntos hacia las tiendas, Daniela se permitió creer, aunque solo fuera por un momento, que tal vez, solo tal vez, el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Lo que ninguno sabía era que esta segunda oportunidad vendría con pruebas que pondrían a prueba no solo la capacidad de Daniela de cuidar a un niño, sino también su fe en la bondad humana, su fuerza interior y su capacidad de confiar nuevamente en un mundo que la había traicionado tan brutalmente. Esperanza se había quedado en el shopping coordinando con el personal de seguridad mientras Ricardo llevaba a Daniela y Mateo hacia las tiendas del segundo piso. La tensión en los hombros de Daniela era visible mientras caminaban por los pasillos brillantes, pasando escaparates con maniquíes que lucían ropa que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida anterior. «Aquí», Ricardo señaló hacia una boutique elegante con vitrinas impecables. «Tienen buena ropa y son rápidos con los arreglos si es necesario». Cuando entraron, una vendedora se acercó inmediatamente con una sonrisa profesional que se congeló en su rostro en cuanto vio a Daniela. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en los pies descalzos, la ropa empapada y sucia, el cabello enredado. La expresión de la mujer pasó de la sorpresa al disgusto apenas disimulado. «Señor Mendoza», dijo la vendedora, ignorando completamente a Daniela. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesitamos un conjunto completo de ropa para la señorita». Ricardo puso su mano protectoramente en el hombro de Daniela. «Algo cómodo pero profesional. También zapatos, y si tienen, algo para usar mientras la ropa se arregla». La vendedora parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Para ella?». El tono despectivo no pasó desapercibido. Ricardo se puso rígido, y su voz adquirió un filo que no había estado ahí antes. «Sí, para ella. ¿Hay algún problema?».
No, por supuesto que no, señor. La vendedora se apresuró a decir, pero su expresión decía todo lo contrario. Es solo que... Bueno, nuestra ropa es bastante cara y no estoy segura de que... ¿No está segura de qué? Ricardo preguntó, su tono peligrosamente calmado. La vendedora se removió incómoda, claramente dándose cuenta de que había dicho demasiado. De nada, señor. Disculpe, veré qué tenemos disponible. Daniela sentía como si quisiera que la tierra se la tragara. Las otras clientas en la tienda las miraban con curiosidad mal disimulada, susurrando entre ellas. Podía imaginar perfectamente lo que estaban diciendo, los juicios que estaban haciendo. Daniela, Ricardo se agachó para quedar a su altura, hablando en voz baja. Ignore todo esto. Estas personas no saben nada de usted. No tienen derecho a juzgarla. ¿Está bien? Daniela asintió, pero las lágrimas amenazaban con derramarse nuevamente. Tal vez deberíamos ir a otro lugar, un lugar menos... costoso. No, Ricardo negó firmemente. No vamos a permitir que el prejuicio de alguien dicte nuestras decisiones. Usted merece ropa de calidad tanto como cualquier otra persona aquí. Mateo, que había estado observando todo con ojos grandes, de repente habló con voz clara y alta. Mi papá dice que la gente que juzga por la ropa es gente tonta. Daniela es buena y bonita y va a verse linda con ropa nueva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Varias clientas miraron hacia otro lado, avergonzadas. La vendedora se puso roja como un tomate. Tu hijo tiene mucha razón, dijo una voz desde atrás. Una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercó con una sonrisa cálida. Disculpe la rudeza de nuestra empleada. Soy la dueña de esta tienda, y me aseguraré personalmente de que su amiga reciba el mejor servicio. La vendedora palideció. Señora Martínez, yo no quise... Vuelve al mostrador, Patricia. La dueña interrumpió con tono firme pero no cruel. Yo me encargaré de estos clientes. Patricia se retiró rápidamente, y la señora Martínez se volvió hacia Daniela con una expresión genuinamente amable. Querida, he estado en este negocio durante muchos años, y he aprendido que la verdadera elegancia no tiene nada que ver con la ropa que llevamos puesta. Permíteme ayudarte a encontrar algo hermoso. Por primera vez desde que entraron a la tienda, Daniela sintió que podía respirar. Gracias, murmuró. La señora Martínez la guió hacia el área de probadores, seleccionando prendas con ojo experto. No eligió las piezas más caras y llamativas, sino ropa práctica pero elegante, perfecta para alguien que trabajaría cuidando a un niño, pero que también necesitaba sentirse digna y presentable. Te dejaré esto aquí, dijo la señora Martínez, colgando varias opciones en el probador. Tómate tu tiempo. Hay toallas limpias si quieres secarte un poco primero. Y no te preocupes por nada, ¿de acuerdo? Cuando Daniela cerró la puerta del probador y se vio en el espejo de cuerpo completo, casi no reconoció a la persona que la miraba de vuelta. Su cabello estaba enredado y sucio, su rostro estaba demacrado, su ropa estaba destrozada, pero en sus ojos había algo diferente ahora. Había esperanza, y eso lo cambiaba todo. Se quitó la ropa mojada con manos temblorosas, usando las toallas para secarse lo mejor que pudo. Cada prenda que se probaba se sentía como un lujo imposible contra su piel. La tela suave, limpia, seca. Era casi abrumador después de semanas de llevar la misma ropa húmeda y sucia. Cuando salió del probador llevando un conjunto sencillo pero elegante, Ricardo y Mateo levantaron la vista inmediatamente. La transformación era notable, incluso con el cabello todavía enredado y sin maquillaje. «¡Te ves hermosa!», exclamó Mateo aplaudiendo con entusiasmo. «Se ve bien», concordó Ricardo, pero había algo en sus ojos que sugería que veía más allá de la ropa nueva. Veía a la persona que Daniela había sido antes de que la vida la golpeara tan duramente. «¿Se siente cómoda con esa ropa?» «Sí», Daniela respondió, su voz apenas un susurro. «Es perfecta». La señora Martínez apareció con zapatos en varias tallas. «Probemos estos. Y también seleccioné algunas prendas adicionales que podrían servirte. Diferentes ocasiones requieren diferentes opciones». Mientras Daniela se probaba los zapatos, Ricardo se acercó a la señora Martínez. «Gracias por su amabilidad. No todos habrían reaccionado como usted». «Señor Mendoza», la mujer respondió con una sonrisa sabia. «Hace muchos años yo también estuve en una posición difícil. Alguien me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría, y eso cambió mi vida. Reconozco esa mirada en los ojos de su amiga.
Es la mirada de alguien que ha perdido todo pero que todavía no ha perdido la esperanza. Esas son las personas que merecen más ayuda. Ricardo asintió, sintiendo un respeto profundo por esta mujer. Su empleada, Patricia, recibirá una conversación seria sobre empatía y prejuicio. La señora Martínez aseguró. Esta no es la primera vez que muestra ese tipo de actitud. Será la última, o buscará empleo en otro lugar. Cuando finalmente salieron de la tienda, Daniela llevaba ropa nueva, zapatos cómodos y una bolsa con prendas adicionales. Ricardo había insistido en comprar todo a pesar de sus protestas, argumentando que era parte de su uniforme de trabajo y por lo tanto un gasto empresarial. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Ricardo mientras caminaban hacia el estacionamiento. Daniela se detuvo abruptamente. ¿Casa? Mi casa, aclaró Ricardo. ¿Dónde trabajarás? ¿Dónde te quedarás durante la semana de prueba que acordamos? El pánico comenzó a trepar por la garganta de Daniela. De alguna manera, todo había sucedido tan rápido que no había procesado completamente lo que significaba. Iba a vivir en la casa de un extraño, en un mundo completamente ajeno al suyo. «¡Hey!». Ricardo notó su expresión y se detuvo, poniéndose frente a ella. «Respira. Sé que esto es mucho, sé que es abrumador, pero te prometo que estarás segura. Tienes mi palabra. No tengo miedo de que me hagas daño». Daniela admitió con voz temblorosa. «Tengo miedo de no ser suficiente, de decepcionarte, de que te des cuenta de que cometiste un error confiando en mí». «Entonces deja que te cuente un secreto». Ricardo sonrió suavemente. «Yo también tengo miedo. Tengo miedo de ser el tipo de padre que está tan ocupado trabajando que no ve los peligros. Tengo miedo de fallarle a Mateo. Tengo miedo de que mi dinero y mi éxito no signifiquen nada si no puedo mantener a salvo lo único que realmente importa». Mateo tomó la mano de Daniela. «No tengan miedo. Todo va a estar bien». «Yo lo sé». La simple fe del niño era reconfortante de una manera que ninguna de las palabras de Ricardo podría haber sido. Daniela apretó su mano suavemente. «Está bien. Vamos». El auto de Ricardo era exactamente lo que Daniela había esperado. Lujoso, impecable, probablemente más caro que varios años de su antiguo salario combinado. Se sentó en el asiento trasero junto a Mateo, sintiendo como si estuviera en un sueño extraño del que podría despertar en cualquier momento. Mientras conducían a través de la ciudad, Daniela observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Dejaron atrás los edificios del centro, pasaron por vecindarios de clase media y finalmente entraron a una zona residencial que gritaba riqueza y privilegio. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente mantenidos y portones de seguridad. Ricardo se detuvo frente a una de las propiedades más impresionantes que Daniela había visto jamás. Era una mansión moderna de 2 pisos, con grandes ventanales que reflejaban el cielo que comenzaba a despejarse después de la lluvia. «Estamos en casa», anunció Mateo alegremente, desabrochándose el cinturón. Daniela salió del auto con piernas temblorosas, mirando la casa con una mezcla de asombro y terror. Esto era más de lo que había imaginado. Este no era solo un hogar rico, esto era un nivel de riqueza que ella ni siquiera había soñado existir en su pequeño mundo. «Ven». Ricardo abrió el portón con un control remoto. «Te mostraré tu habitación y podrás descansar un poco antes de la cena». El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol, muebles de diseñador, obras de arte en las paredes. Todo estaba inmaculadamente limpio y organizado, como sacado de una revista de decoración. Una mujer de mediana edad apareció desde lo que parecía ser la cocina. Llevaba un delantal y una expresión amable, pero se detuvo en seco cuando vio a Daniela. «Señor Mendoza, bienvenido». «¿Todo bien con el niño?». Esperanza llamó diciendo que hubo un incidente. «Todo está bien ahora, Lucía», Ricardo respondió. «Gracias a Daniela aquí presente. Ella encontró a Mateo cuando se perdió y lo mantuvo a salvo». Lucía miró a Daniela con una expresión que era difícil de leer. «Entiendo. Daniela se quedará con nosotros», continuó Ricardo. «Será la nueva niñera de Mateo. Por favor, prepara la habitación de huéspedes del segundo piso». «¿La habitación de huéspedes?». Lucía no pudo esconder su sorpresa. ¿No sería más apropiado la habitación del personal en el primer piso? «La habitación de huéspedes, Lucía», Ricardo repitió con firmeza. «Daniela no es personal doméstico. Es la cuidadora de mi hijo,
y será tratada con el mismo respeto que cualquier otro profesional que contrate. Daniela sintió un nudo en la garganta ante la defensa de Ricardo. Lucía asintió, aunque su expresión mostraba clara desaprobación, y se retiró escaleras arriba. «Lo siento», Ricardo se disculpó con Daniela. «Lucía ha estado con nosotros desde antes de que Mateo naciera. Es protectora, pero es buena persona en el fondo. Solo necesita tiempo para acostumbrarse». «No tienes que disculparte», Daniela respondió. «Entiendo su reacción. Probablemente yo pensaría lo mismo en su lugar». «No», Ricardo negó con la cabeza. «No deberías. Nadie debería juzgar a otro ser humano tan rápido. Ven, te mostraré tu habitación». Subieron las escaleras elegantes, y Ricardo abrió una puerta al final del pasillo. La habitación era más grande que el apartamento completo donde Daniela había vivido antes de perderlo todo. Tenía una cama king size con sábanas que parecían nubes, un escritorio, un sillón junto a la ventana y su propio baño privado. Es demasiado», Daniela susurró, mirando alrededor con lágrimas en los ojos. «Es lo que mereces», Ricardo respondió simplemente. «El baño está completamente equipado. Toallas limpias, productos de higiene, todo lo que necesites. Tómate el tiempo que quieras. La cena será en un par de horas. Descansa, date un baño, haz lo que necesites. Esta es tu habitación ahora». Cuando Ricardo y Mateo se fueron, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos, Daniela finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Se dejó caer sobre la alfombra suave, abrazándose a sí misma mientras sollozaba con años de dolor, miedo y ahora, inesperadamente, alivio. Se arrastró hacia el baño y abrió la llave de la ducha. El agua caliente comenzó a fluir y Daniela se metió completamente vestida primero, solo para sentir el calor, para dejar que el agua lavara todo el miedo y la suciedad acumulada. Luego, lentamente, se quitó la ropa nueva con cuidado, la colgó para que se secara y se paró bajo el chorro de agua caliente. Lloró mientras se lavaba, mientras veía meses de suciedad desaparecer por el desagüe, mientras sentía cómo su piel volvía a ser suya. No sabía cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando finalmente salió, envuelta en una toalla suave y mullida, se sintió casi humana de nuevo. Se miró en el espejo empañado y vio a una mujer diferente, todavía demacrada, todavía con cicatrices visibles y emocionales, pero limpia, viva, con una oportunidad de comenzar de nuevo. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma, su voz apenas un susurro. «Mereces esto». Y por primera vez en mucho tiempo, casi lo creyó. Daniela despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza, sin saber dónde estaba. Por un momento de pánico puro, pensó que todo había sido un sueño cruel, que seguía en la calle, que el frío y el hambre habían creado una fantasía elaborada para torturarla. Pero entonces, sintió las sábanas suaves contra su piel. Vio la luz del atardecer filtrándose por las cortinas elegantes, y la realidad la golpeó con una fuerza casi física. Era real. Todo era real. Se había quedado dormida después del baño, agotada por el peso emocional del día y por semanas de no dormir adecuadamente. Ahora, mientras miraba el reloj en la mesita de noche, se dio cuenta de que habían pasado casi 3 horas. El pánico la invadió nuevamente. Ricardo había dicho que la cena sería en un par de horas, y ella había desperdiciado todo ese tiempo durmiendo como si no tuviera responsabilidades. Se levantó rápidamente, casi tropezando con sus propios pies, y buscó la ropa nueva que había colgado en el baño. Estaba seca, gracias al calor del vapor de la ducha. Se vistió con manos temblorosas, tratando de recordar cómo se sentía estar presentable, cómo caminar con la cabeza en alto en lugar de encogida tratando de ser invisible. Cuando abrió la puerta de su habitación, el aroma de comida casera la golpeó inmediatamente. Su estómago rugió con fuerza, recordándole que a pesar del sándwich en la cafetería, seguía profundamente desnutrida después de semanas de privación. Bajó las escaleras con cuidado, aferrándose al barandal elegante, sintiendo como si pisara en territorio ajeno. Voces llegaban desde lo que supuso era el comedor, y se dirigió hacia allá con pasos vacilantes. «¡Daniela!». Mateo fue el primero en verla, saltando de su silla con entusiasmo. «Pensé que nunca ibas a despertar. Papá dijo que te dejáramos descansar, pero yo quería ir a buscarte».
Ricardo se puso de pie inmediatamente. ¿Descansaste bien? Demasiado bien. Daniela respondió, sintiéndose avergonzada. Perdón por quedarme dormida tanto tiempo. No debería haber... No te disculpes. Ricardo interrumpió con firmeza. Claramente necesitabas descansar. Ven, siéntate. Lucía preparó una cena increíble. La mesa estaba puesta de manera elegante, con más cubiertos de los que Daniela sabía cómo usar. Se sentó en la silla que Ricardo le indicó, consciente de cada movimiento, de cada mirada. Lucía emergió de la cocina llevando una bandeja con pasta que se veía y olía como algo sacado de un restaurante de 5 estrellas. Señor Mendoza, señorito Mateo. Lucía saludó mientras servía, pero no miró a Daniela ni una sola vez. El mensaje era claro. Ella no era bienvenida aquí. Lucía, por favor sirve también a Daniela. Ricardo dijo con un tono que no dejaba lugar a discusión. Por supuesto. Lucía respondió con voz tensa, sirviendo una porción en el plato de Daniela sin mirarla directamente. La cena comenzó en un silencio incómodo. Daniela comía despacio, saboreando cada bocado no solo porque estaba delicioso, sino porque temía que comer demasiado rápido revelara cuán hambrienta realmente estaba. Mateo parloteaba felizmente sobre su día, aparentemente ajeno a la tensión en el aire. Daniela, Ricardo rompió el silencio después de un rato. Mañana comenzaremos oficialmente. Te mostraré la rutina de Mateo, sus horarios, sus actividades. Pero esta noche, solo quiero que nos conozcamos un poco mejor. ¿Te parece? Daniela asintió, incapaz de encontrar palabras. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Algo que te haga feliz, algo que ames hacer. La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba sobre ella como persona, sobre sus gustos o intereses. Tuvo que pensar por un momento, excavando en memorias de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Me gustaba leer, dijo finalmente, su voz suave. Antes, cuando tenía un lugar donde vivir, pasaba mis noches libres leyendo. Novelas, historias de aventuras, biografías, cualquier cosa que me llevara a otros mundos. Los ojos de Ricardo se iluminaron. ¿En serio? Tenemos una biblioteca en el 2º piso. No es enorme, pero hay una buena colección. Puedes usar cualquier libro que quieras. ¿De verdad? Por primera vez desde que llegó, Daniela sintió algo parecido a la emoción genuina. Mi mamá también amaba los libros, dijo Mateo de repente, su voz volviéndose más pequeña. Papá dice que ella me leía cuentos todas las noches antes de dormir. El aire en la habitación cambió instantáneamente. Ricardo se puso rígido, y Lucía, que había estado retirando platos vacíos, se detuvo en seco. Sí, Ricardo respondió con voz cargada de emoción contenida. Tu mamá creía que los libros eran ventanas a 1000 vidas diferentes. Daniela sintió que estaba entrando en territorio sagrado, en heridas que todavía sangraban a pesar del tiempo transcurrido. Hace mucho que ella... Mateo era muy pequeño, Ricardo explicó, su mirada perdida en un punto distante. Fue repentino, un aneurisma cerebral. Un día estaba aquí, riendo, planeando el futuro, y al siguiente, simplemente se fue. Lo siento mucho, Daniela murmuró, sintiendo el peso de ese dolor como si fuera propio. Ella era hermosa, continuó Ricardo, como si necesitara hablar de esto, como si hubiera estado guardando estas palabras durante demasiado tiempo. Inteligente, compasiva, llena de vida. Trabajaba como maestra en una escuela de bajos recursos. Le encantaba ayudar a niños que venían de situaciones difíciles, que no tenían las mismas oportunidades que otros. Suena como alguien increíble. Lo era. Ricardo sonrió tristemente. Y habría adorado lo que hiciste hoy. Ella siempre decía que la verdadera medida de una persona no es lo que hace cuando tiene todo, sino lo que hace cuando no tiene nada. Tú, sin tener nada, protegiste a un niño extraño. Eso es exactamente el tipo de bondad que ella valoraba. Daniela sintió lágrimas picando en sus ojos. No sé si merezco esa comparación. Yo creo que sí, dijo Mateo con convicción infantil. Creo que a mi mamá le habrías gustado. El momento fue interrumpido por el sonido de un plato rompiéndose en la cocina. Lucía emergió momentos después, su rostro pálido. Disculpen, señor. Fui torpe. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó Ricardo preocupado. Sí, solo necesito un momento. Lucía se retiró rápidamente, pero no antes de que Daniela notara las lágrimas en sus ojos.
Ricardo suspiró profundamente. Lucía también extraña mucho a Isabel. Ella estuvo aquí desde que nos casamos, vio nacer a Mateo, ayudó a Isabel durante el embarazo. Su muerte nos afectó a todos. Debe ser difícil para ella verme aquí, Daniela observó con comprensión súbita. Alguien nuevo, ocupando un espacio que tal vez siente que debería permanecer vacío en honor a su memoria. Ricardo la miró con sorpresa y respeto. Eres muy perceptiva, pero este no es el espacio de Isabel. Isabel nunca fue niñera de Mateo. Ella era su madre. Tú estás aquí en un rol completamente diferente. Aún así, entiendo que pueda ser doloroso para ella. Después de la cena, Ricardo guió a Daniela y Mateo hacia la sala de estar. Era un espacio cálido y acogedor a pesar de su elegancia, con sofás cómodos y una chimenea que ahora estaba apagada. En las paredes había fotografías familiares, y Daniela no pudo evitar mirarlas con curiosidad. Había una en particular que captó su atención. Una mujer hermosa, con sonrisa radiante, sostenía a un bebé en sus brazos mientras Ricardo los abrazaba a ambos. La felicidad en esa fotografía era tan palpable que casi dolía mirarla. Esa fue tomada 2 semanas antes de que ella muriera. Ricardo dijo suavemente, notando lo que Daniela estaba mirando. No teníamos idea de que el tiempo se nos estaba acabando. Si lo hubiéramos sabido, habrían hecho las cosas diferentes. Daniela terminó por él. Siempre es así, ¿verdad? Nunca sabemos cuándo será la última vez que veremos a alguien, la última vez que les decimos que los amamos. Ricardo la miró con intensidad. ¿Perdiste a alguien así? ¿Repentinamente? Daniela asintió, sus propias memorias dolorosas surgiendo a la superficie. Mis padres. Un accidente. Un momento estaban aquí, planeando mi futuro, discutiendo sobre qué universidad debería elegir, y al siguiente, simplemente desaparecieron. Nunca pude decirles cuánto los amaba, cuánto apreciaba todo lo que habían hecho por mí. ¿Cuántos años tenías? Acababa de cumplir 18, legalmente adulta, pero emocionalmente todavía una niña que necesitaba a sus padres. Las lágrimas corrían libremente ahora por las mejillas de Daniela. No tenía más familia, ningún tío, ningún abuelo, nadie. De repente estaba completamente sola en el mundo. Mateo se acercó y tomó la mano de Daniela, apretándola suavemente. Yo también estoy solo a veces. Papá trabaja mucho, y aunque Lucía es amable, no es lo mismo. Echo de menos tener a alguien que realmente esté ahí. Ricardo se veía devastado por las palabras de su hijo. Mateo, no es tu culpa, papá. Mateo se apresuró a decir, sé que trabajas para que podamos tener cosas bonitas, pero a veces las cosas no son tan importantes como las personas. La sabiduría de esas palabras, viniendo de alguien tan joven, dejó a todos en silencio. Ricardo se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Tienes razón. He estado tan enfocado en construir una vida exitosa, en asegurarme de que nunca te faltara nada material, que olvidé preguntarte qué es lo que realmente necesitas. Y lo que necesitas es tiempo, atención, presencia. Te prometo que voy a cambiar eso. ¿De verdad? Los ojos de Mateo se iluminaron con esperanza. De verdad. Voy a reorganizar mi horario. Voy a estar aquí más. Voy a llevarte a la escuela. Voy a cenar contigo todas las noches. Las cosas van a cambiar, hijo. Daniela observaba la escena con el corazón apretado. Ver a este hombre poderoso y rico arrodillado frente a su hijo, prometiendo ser mejor, le recordó que el dinero no resolvía todos los problemas, que incluso en las mansiones más lujosas podía existir la soledad, el dolor, la sensación de no ser suficiente. ¿Puedo mostrarte mi habitación, Daniela?, preguntó Mateo después de que Ricardo lo abrazara fuertemente. Me encantaría, respondió Daniela con sinceridad. La habitación de Mateo era un sueño infantil. Juguetes organizados perfectamente, una cama con forma de auto de carreras, estantes llenos de libros, un área de juegos con una pequeña mesa de arte. Todo lo que un niño podría desear, excepto lo que realmente importaba, tiempo de calidad con su padre. Este es mi libro favorito. Mateo le mostró un libro gastado de cuentos de aventuras. Mi mamá me lo leía antes de dormir. Ahora Lucía lo hace a veces, pero no es lo mismo. Ella no hace las voces divertidas como mamá hacía. ¿Quieres que te lo lea?, Daniela ofreció impulsivamente. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Harías eso?
Claro que sí. Se sentaron juntos en la cama, y Daniela comenzó a leer. Al principio su voz era tímida, insegura, pero luego comenzó a relajarse. Comenzó a hacer diferentes voces para cada personaje, a agregar dramatismo a las escenas de acción, a susurrar durante las partes misteriosas. Y mientras leía, se dio cuenta de algo importante. Esto era algo que sabía hacer. Esto era algo en lo que podía ser buena. Ricardo apareció en la puerta después de un rato, observándolos en silencio. Daniela levantó la vista y lo vio ahí parado, y en su expresión había algo que no podía descifrar completamente. Gratitud, sí, pero también algo más profundo. Reconocimiento, tal vez, o esperanza. Cuando terminó el cuento, Mateo ya estaba medio dormido, acurrucado contra el brazo de Daniela, con una expresión de paz absoluta. «Déjame ayudarte». Ricardo entró silenciosamente, y juntos acostaron a Mateo en su cama, cubriéndolo con las mantas suaves. «Buenas noches, campeón». Ricardo besó la frente de su hijo. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, Daniela», murmuró Mateo, ya más dormido que despierto. Salieron de la habitación juntos, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. En el pasillo, Ricardo se volteó hacia Daniela. «Gracias. No solo por hoy, por encontrarlo cuando estaba perdido, sino por esto, por leerle, por conectar con él de esta manera. Hace mucho tiempo que no lo veía tan en paz». «Fue un placer», Daniela respondió sinceramente. «Es un niño maravilloso». «Sí, lo es. A pesar de mis fallas como padre, él es maravilloso». «No eres un mal padre», Daniela dijo con firmeza. «Eres un padre humano, tratando de hacer lo mejor que puede en circunstancias difíciles. Lo amas, eso se nota en cada palabra, en cada mirada. Lo demás se puede aprender». Ricardo la miró con intensidad, y por un momento, Daniela pensó que iba a decir algo más, pero entonces Lucía apareció al pie de las escaleras. «Señor Mendoza, hay una llamada urgente de la oficina». La magia del momento se rompió. Ricardo suspiró. «Debo atender esto. Daniela, descansa. Mañana comenzaremos oficialmente tu trabajo». Mientras Daniela regresaba a su habitación, no pudo evitar sentir que algo importante había cambiado esa noche. Había cruzado un umbral. Había comenzado a formar conexiones reales con estas dos personas que apenas conocía. Se acostó en la cama lujosa, mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. No sabía qué le depararía el futuro. No sabía si realmente podría hacer este trabajo, si realmente merecía esta segunda oportunidad. Pero por esta noche, estaba caliente, estaba a salvo, y había ayudado a un niño a dormir en paz. Y eso, pensó mientras cerraba los ojos, era suficiente por ahora. La luz del amanecer entraba suavemente por la ventana cuando Daniela despertó. Por un momento, tuvo que recordarse dónde estaba, dejar que la realidad de su nueva situación se asentara en su mente. No estaba en la calle, no tenía frío, no tenía hambre, estaba segura. Se levantó rápidamente, ansiosa por demostrar que merecía estar ahí. Se vistió con cuidado, eligiendo una de las prendas que la señora Martínez había seleccionado, y bajó las escaleras con el corazón latiendo fuerte. La cocina ya estaba llena de actividad. Lucía preparaba el desayuno con movimientos precisos y eficientes, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Cuando vio a Daniela, su expresión se endureció ligeramente. «Buenos días», Daniela saludó con voz suave. «Buenos días», Lucía respondió sin mirarla directamente. «El desayuno estará listo en 15 minutos. El señor Mendoza bajará pronto con Mateo». Daniela se quedó de pie incómodamente, sin saber si debía ofrecer ayuda o simplemente esperar. Finalmente, decidió romper el hielo. «¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Lucía se detuvo, mirándola por primera vez con atención. «¿Sabes cocinar?» «Sé lo básico. Nada elegante, pero puedo preparar comidas sencillas». «Aquí no necesitamos básico», Lucía respondió con un tono que dejaba claro su mensaje. «No eres suficiente para este lugar. El señor Mendoza y el niño están acostumbrados a cierto estándar». Antes de que Daniela pudiera responder, Ricardo entró a la cocina con Mateo de la mano. El niño corrió inmediatamente hacia Daniela. «Buenos días. ¿Dormiste bien? ¿Vas a desayunar con nosotros?» «Por supuesto que desayunará con nosotros», Ricardo respondió antes de que Daniela pudiera hablar.
Es parte de la familia ahora. Lucía dejó caer una cuchara en el fregadero con más fuerza de la necesaria, pero no dijo nada. El desayuno transcurrió en un ambiente tenso pero manejable. Ricardo explicó la rutina diaria de Mateo. El niño asistiría a clases particulares en casa durante las mañanas con su tutora. Luego tendría tiempo libre para jugar y hacer actividades creativas por la tarde. Los fines de semana había clases de natación y visitas ocasionales a museos o parques. Tu trabajo es asegurarte de que esté seguro, alimentado y feliz, Ricardo explicó. La señora Ramírez, su tutora, llegará a las 9. Después de las lecciones, el tiempo es tuyo para organizarlo como creas mejor. Solo necesito que me mantengas informado de cualquier cosa importante. ¿Entendido? Daniela asintió, memorizando cada detalle. Papá tiene que ir a la oficina hoy, Mateo dijo con voz triste. Va a estar fuera todo el día. Lo sé, campeón. Pero Daniela estará aquí contigo. Y prometo llegar temprano para la cena. Ricardo besó la cabeza de su hijo. ¿Estarás bien? Sí. Daniela es divertida. Después de que Ricardo se marchó, la casa quedó en un silencio extraño. Lucía se retiró a hacer sus labores, dejando a Daniela y Mateo solos en la sala de estar esperando a la tutora. ¿Quieres que juguemos algo mientras esperamos?, preguntó Daniela. Los ojos de Mateo se iluminaron. Sí, tengo un rompecabezas nuevo que nadie me ha ayudado a armar. Estaban en medio del rompecabezas cuando el timbre sonó. Lucía apareció momentos después con una mujer elegante de mediana edad que llevaba un maletín de cuero. Señora Ramírez, bienvenida, saludó Lucía con genuina calidez, un contraste marcado con cómo trataba a Daniela. La tutora entró con paso seguro, pero se detuvo al ver a Daniela sentada en el suelo con Mateo. ¿Y usted es?, preguntó con tono interrogativo. Soy Daniela, la nueva cuidadora de Mateo, respondió, poniéndose de pie. Ya veo. La señora Ramírez la evaluó de arriba a abajo con una expresión que claramente mostraba desaprobación. El señor Mendoza no me informó sobre ningún cambio en el personal. Fue algo reciente, explicó Daniela, sintiendo la necesidad de justificarse. ¿Tiene experiencia previa con niños? ¿Referencias? ¿Certificaciones? Yo, no formalmente, pero... Entiendo. La señora Ramírez se volvió hacia Mateo con una sonrisa profesional. Mateo, querido, es hora de comenzar tu lección. Espero que hayas completado la tarea de lectura que te dejé. Sí, señora Ramírez. Daniela me ayudó anoche. La tutora levantó una ceja. ¿Te ayudó? ¿Revisó tu tarea? No, me leyó un cuento antes de dormir. Mateo aclaró alegremente. ¡Qué lindo! El tono de la señora Ramírez sugería que no lo encontraba lindo en absoluto. Bueno, es hora de trabajar. Señorita Daniela, supongo que sabrá mantenerse fuera del camino durante las lecciones. No permitimos interrupciones. Daniela asintió, sintiéndose como una intrusa en un lugar donde se suponía que debía estar trabajando. Las siguientes 2 horas fueron tortuosas. Daniela intentó ocuparse, pero no sabía qué hacer consigo misma. No quería invadir el espacio de Lucía en la cocina. No quería parecer que estaba husmeando por la casa. Finalmente se refugió en la biblioteca que Ricardo había mencionado. Un espacio hermoso lleno de libros desde el piso hasta el techo. Estaba hojeando una novela cuando escuchó voces elevadas viniendo del área de estudio. Alarmada, corrió hacia allá y encontró a Mateo con lágrimas en los ojos mientras la señora Ramírez lo miraba con expresión severa. Mateo, esto es inaceptable. Te he explicado este concepto matemático 3 veces y sigues sin entenderlo. Debes concentrarte mejor. Estoy tratando, sollozó el niño, pero no lo entiendo. Es demasiado difícil. No es demasiado difícil. Simplemente no estás poniendo atención. Daniela sintió algo encenderse dentro de ella. ¿Puedo ayudar? La señora Ramírez se volvió hacia ella con una mirada glacial. Ya le dije que no se permiten interrupciones durante las lecciones, pero está claramente angustiado. Estoy educando a este niño para que sea resiliente, no para que llore cada vez que algo sea desafiante. Le agradecería que respetara mi método de enseñanza. Su método parece ser hacerlo sentir inadecuado, Daniela respondió, sorprendiéndose a sí misma con su propia valentía. El silencio que siguió fue tenso. La señora Ramírez se puso rígida, sus mejillas enrojeciendo de indignación. ¿Quién se cree que es para cuestionar mis métodos?
Tengo 20 años de experiencia educando a niños de familias prestigiosas. ¿Y usted? ¿Qué credenciales tiene exactamente? Porque según tengo entendido, hace unos días estaba viviendo en la calle. El golpe fue directo y cruel. Daniela sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Cómo se había enterado? ¿Lucía había estado hablando de ella? Mi situación personal no tiene nada que ver con mi capacidad de reconocer cuando un niño está siendo tratado mal. Daniela respondió, su voz temblando pero firme. Daniela tiene razón. Mateo intervino con voz pequeña pero decidida. Usted es mala conmigo, y no me gusta cuando viene. La señora Ramírez palideció. Mateo, eso es muy irrespetuoso. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo. Todos se voltearon. Nadie lo había escuchado entrar. Estaba parado en la puerta con una expresión que Daniela no había visto antes. Fría, calculadora, peligrosa. Señor Mendoza. La señora Ramírez recuperó su compostura rápidamente. ¡Qué sorpresa! Pensé que estaría en la oficina. Olvidé unos documentos, Ricardo respondió, sus ojos moviéndose entre su hijo lloroso, Daniela con expresión protectora y la tutora con rostro tenso. Alguien me explicará qué está pasando. Ahora. La señorita Daniela interrumpió mi lección sin permiso. Comenzó la señora Ramírez. No es cierto, Mateo exclamó. Daniela solo quería ayudar, porque usted me estaba haciendo llorar. Ricardo se arrodilló frente a su hijo, limpiando sus lágrimas con ternura. ¿Te estaba haciendo llorar? Dijo que soy tonto porque no entiendo las matemáticas, y que lloro mucho. Yo nunca usé la palabra tonto. La señora Ramírez comenzó a defenderse. Pero lo implicó, Daniela intervino. Lo escuché claramente. Ricardo se puso de pie lentamente, y cuando habló, su voz era tan helada que hizo que todos en la habitación se estremecieran. Señora Ramírez, sus servicios ya no son requeridos. Le enviaré su pago completo del mes, pero no regrese a esta casa. ¿Qué? Señor Mendoza, seguramente está siendo precipitado. Esta mujer apenas llegó ayer y ya está causando problemas. Esta mujer, Ricardo enfatizó cada palabra, defendió a mi hijo cuando usted lo estaba lastimando emocionalmente. Eso es exactamente lo que espero de alguien que trabaja en mi casa. Ahora, por favor, retírese. La señora Ramírez tomó sus cosas con movimientos bruscos, su rostro rojo de humillación e ira. Se arrepentirá de esto. Yo tengo contactos, reputación. Nadie querrá trabajar con usted después de que cuente cómo permite que vagabundas sin educación dicten cómo manejar su hogar. Puede contar lo que quiera, Ricardo respondió con calma letal. Pero si vuelve a referirse a Daniela de esa manera, me aseguraré de que nadie en esta ciudad quiera contratarla a usted. ¿Quedó claro? La tutora se marchó sin otra palabra, dejando un silencio pesado tras ella. Ricardo se volvió hacia Daniela, y por un momento ella temió que estuviera enojado con ella también. Pero lo que vio en sus ojos era completamente diferente. Gracias, dijo simplemente, por defender a mi hijo, por ver lo que yo no estaba viendo. ¿No estás molesto porque causé un problema?, preguntó Daniela con voz temblorosa. ¿Molesto? Estoy agradecido. Esa mujer ha estado lastimando a Mateo y yo estaba demasiado ocupado para notarlo. Miró a su hijo con dolor evidente. Lo siento, campeón. Debí haber prestado más atención. Mateo se lanzó a los brazos de su padre, y luego extendió una mano hacia Daniela, tirando de ella para incluirla en el abrazo. Y ahí, en medio de ese abrazo improvisado, Daniela sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Días después, la casa había encontrado un nuevo ritmo. Daniela se despertaba cada mañana con una sensación que aún le parecía irreal. Seguridad. No más frío, no más hambre, no más miedo constante. Pero más que eso, había encontrado algo que pensó que había perdido para siempre: propósito. Esa mañana en particular, mientras preparaba el desayuno de Mateo en la cocina, notó que Lucía la observaba desde el otro lado de la isla central. No era la mirada hostil de los primeros días, sino algo diferente, algo más parecido a la curiosidad. El niño te busca constantemente, dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio incómodo que había existido entre ellas durante días. Daniela levantó la vista, sorprendida de que Lucía iniciara una conversación. Trato de estar disponible para él. No es solo eso. Lucía secó sus manos en un paño, eligiendo sus palabras cuidadosamente.
Él te necesita, de una manera que no ha necesitado a nadie desde que su madre murió. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Daniela dejó el cuchillo con el que estaba cortando fruta. No estoy tratando de reemplazar a nadie, respondió suavemente. Solo quiero ayudarlo. Lo sé. Lucía suspiró profundamente, como si estuviera soltando algo que había estado cargando durante mucho tiempo. Al principio pensé que eras una aprovechada, alguien que vio una oportunidad y la tomó. Pero te he estado observando. La forma en que lo cuidas, cómo lo escuchas realmente cuando habla, cómo defiendes su bienestar incluso cuando te cuesta. Se detuvo, y cuando volvió a hablar, su voz temblaba ligeramente. Isabel habría hecho exactamente lo mismo. Ella habría defendido a Mateo contra esa tutora horrible sin importar las consecuencias. Y creo que ella estaría agradecida de que alguien como tú esté aquí ahora. Daniela sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿De verdad crees eso? No lo creería si no fuera cierto, Lucía respondió, y por primera vez le ofreció una sonrisa genuina. He sido dura contigo porque amaba a Isabel como a una hija. Su muerte nos destrozó a todos. Ver a alguien nuevo en esta casa, ocupando un espacio en la vida de Mateo, fue doloroso. Pero el dolor no justifica la crueldad, y lamento haber sido tan fría contigo. Antes de que Daniela pudiera responder, Mateo irrumpió en la cocina con energía desbordante. Daniela, papá dice que hoy no va a ir a la oficina. Va a pasar todo el día con nosotros. ¿Podemos ir al parque y al museo y podemos comer helado? Daniela sonrió ante el entusiasmo del niño. Durante los últimos días, Ricardo había estado cumpliendo su promesa de estar más presente. Llegaba temprano a casa, cenaba con ellos cada noche, y ahora, por primera vez, había decidido tomarse un día completo libre. Ricardo apareció momentos después, vestido casualmente en jeans y una camisa simple. Daniela nunca lo había visto sin traje, y la transformación era notable. Se veía más joven, más relajado, más humano. «Buenos días», saludó, y su sonrisa incluía tanto a Daniela como a Lucía. «Espero que no tengan planes importantes hoy, porque vamos a hacer una aventura familiar». ¿Aventura familiar? Mateo saltaba de emoción. Sí, pensé que podríamos visitar ese acuario nuevo del que tanto has hablado. Y después tal vez un picnic en el parque. ¿Qué dices, Daniela? ¿Te nos unes? Daniela vaciló. ¿No prefieren pasar tiempo juntos ustedes dos? No quiero interrumpir. No interrumpes nada, Ricardo respondió con firmeza. Eres parte de esta familia ahora. Y Mateo insistió en que vinieras. Por favor, di que sí. Mateo la miraba con esos ojos grandes llenos de esperanza. Está bien. Daniela cedió con una sonrisa. Me encantaría acompañarlos. El acuario era mágico. Daniela nunca había visto nada igual. Tanques enormes llenos de peces de colores imposibles, medusas que flotaban como fantasmas luminosos, tiburones que se deslizaban con gracia mortal. Pero lo más hermoso no eran las criaturas marinas, sino ver a Mateo con su rostro presionado contra el vidrio, completamente absorto, mientras Ricardo le explicaba pacientemente sobre cada especie. Mira, Daniela. Mateo la llamó con urgencia. Ese pez tiene los mismos colores que el arco iris que vimos ayer después de la lluvia. Daniela se arrodilló a su lado, admirando el pez tropical que nadaba elegantemente. Tienes razón. Es hermoso. Todo es hermoso cuando lo miras de verdad, Mateo dijo con esa sabiduría infantil que a veces sonaba tan profunda. Papá dice que mamá siempre veía lo hermoso en todo. Ricardo se unió a ellos, su mano descansando suavemente en el hombro de su hijo. Tu mamá creía que el mundo estaba lleno de magia. Solo teníamos que tomarnos el tiempo para verla. ¿Crees que ella puede vernos ahora?, preguntó Mateo con voz pequeña. La pregunta golpeó el aire como un rayo. Ricardo parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas. Creo que sí, campeón. Y creo que está muy orgullosa del niño maravilloso que estás convirtiéndose. Daniela sintió que estaba presenciando algo profundamente íntimo, un momento entre padre e hijo que era sagrado en su vulnerabilidad. Se alejó discretamente para darles espacio, pero Mateo tomó su mano, manteniéndola cerca. Daniela también la habría hecho sentir orgullosa, ¿verdad, papá? Ricardo miró a Daniela, y en sus ojos había algo que ella no podía descifrar completamente. Gratitud, sí, pero también algo más profundo, más complicado.
Sí, hijo. Creo que tu mamá habría amado a Daniela. Después del acuario, fueron al parque como habían planeado. Ricardo extendió una manta bajo un árbol grande, y Lucía había empacado una canasta con comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército. Mientras comían, Mateo contaba historias animadas sobre los peces que había visto, recreando sus movimientos con gestos exagerados que los hacían reír. Nunca lo había visto tan feliz, Ricardo comentó en voz baja cuando Mateo corrió a perseguir una mariposa. No solo hoy, sino en general. Desde que llegaste, es como si una luz se hubiera encendido en él otra vez. Es un niño especial. Daniela respondió, observando a Mateo con cariño. Solo necesitaba que alguien lo viera realmente. Como tú necesitabas que alguien te viera realmente, Ricardo observó, y había una intensidad en su mirada que hizo que Daniela mirara hacia otro lado. Ricardo, yo... No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que estoy agradecido. No solo por lo que haces por Mateo, sino por recordarme lo que realmente importa. Durante años estuve tan enfocado en construir un imperio, en asegurarme de que nunca nos faltara nada material, que olvidé que lo que Mateo realmente necesitaba era mi tiempo, mi atención, mi presencia. Pero estás aquí ahora, Daniela dijo suavemente. Eso es lo que importa. Gracias a ti. Ese primer día, cuando defendiste a Mateo contra la tutora, me abriste los ojos. Me mostraste que el éxito profesional no significa nada si fallo como padre. Mateo regresó corriendo, interrumpiendo el momento. «¡Hay un columpio! ¿Pueden empujarme?» Pasaron la siguiente hora turnándose para empujar a Mateo en el columpio, escuchando su risa pura llenar el aire. Otras familias en el parque los miraban con curiosidad, probablemente tratando de descifrar su dinámica. ¿Eran una familia? ¿Amigos? ¿Qué era exactamente esta configuración inusual? Pero Daniela se dio cuenta de que no importaba. Lo que importaba era que Mateo era feliz. Ricardo estaba presente. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si perteneciera a algún lugar. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresaron a la casa agotados, pero contentos. Mateo se quedó dormido en el auto, su cabeza descansando contra el hombro de Daniela. Ha sido un día perfecto, Ricardo dijo mientras conducía, su voz suave para no despertar a Mateo. Sí, lo ha sido, Daniela concordó, mirando la ciudad pasar por la ventana. Daniela, hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Qué? La semana de prueba que acordamos ya pasó. Y me doy cuenta de que nunca hablamos de qué viene después. El corazón de Daniela se aceleró. ¿La estaba despidiendo? ¿Había cometido algún error que no había notado? Quiero que te quedes. Ricardo continuó rápidamente, notando su pánico. Permanentemente. No como una empleada temporal, sino como parte real de esta familia. Con un salario justo, beneficios, todo oficial y legal. Pero más que eso, quiero que sepas que tienes un hogar aquí. Por el tiempo que lo necesites. Daniela no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿De verdad? De verdad. Mateo te necesita. Y yo, bueno, también te necesito. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente con lo más preciado que tengo. Y has demostrado ser exactamente esa persona. No sé qué decir. Daniela susurró. Di que sí. Ricardo sonrió. Di que te quedarás. Daniela miró al niño dormido contra su hombro. Sintió el peso de esta nueva vida que se le ofrecía, y supo que solo había una respuesta posible. Sí, me quedaré. Y en ese momento, conduciendo hacia la casa que ahora podía llamar hogar, Daniela supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero lo que ninguno sabía era que su decisión de quedarse estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca habrían imaginado. Algunas semanas después, Daniela despertó con una sensación extraña en el estómago. Hoy era el día del festival de la escuela de Mateo, un evento importante donde padres y cuidadores eran invitados a participar en actividades con los niños. Ricardo había insistido en que fueran los tres juntos, como familia. Pero mientras se vestía frente al espejo, vistiendo ropa que ahora le quedaba perfectamente después de recuperar peso saludable, Daniela no podía sacudirse la sensación de que algo estaba por cambiar. ¿Lista? Ricardo tocó la puerta suavemente. «Lista», respondió, respirando profundamente. El festival era exactamente lo que Daniela había imaginado, colorido, ruidoso,
lleno de niños corriendo entre puestos de juegos y comida. Mateo los arrastraba de actividad en actividad, su entusiasmo contagioso. Ricardo reía más de lo que Daniela lo había visto jamás, participando en juegos tontos y dejando que Mateo le pintara la cara con acuarelas. «Miren, ese es mi papá y Daniela». Mateo señalaba orgullosamente a sus compañeros de clase, presentándolos sin vergüenza ni duda. Daniela sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Pertenecía aquí. Era parte de algo real, algo hermoso. Pero entonces lo vio. De pie junto a un grupo de madres elegantes estaba la señora Ramírez, la tutora que Ricardo había despedido. No estaba sola. Junto a ella había otras mujeres que claramente eran parte del círculo social de familias adineradas, todas mirando en su dirección y susurrando. «Ricardo». Daniela tocó su brazo suavemente. «La señora Ramírez está aquí». Ricardo siguió su mirada y su expresión se endureció inmediatamente. «Ignórala. No tiene poder sobre nosotros». Pero minutos después, mientras Mateo jugaba en un área de juegos inflables, la señora Ramírez se acercó con las otras mujeres. Su sonrisa era fría y calculadora. «Señor Mendoza, qué sorpresa verlo aquí. Y veo que trajo a su empleada». «Daniela es la cuidadora de Mateo y parte de nuestra familia». Ricardo respondió con voz firme. «Ah, sí». Una de las mujeres intervino con falsa dulzura. «Hemos escuchado cosas muy interesantes sobre ella. Carmen, cuéntales». La señora Ramírez fingió incomodidad. «No sé si es apropiado». «No, por favor, comparte». Otra mujer insistió, claramente disfrutando el drama. «Bueno, según mis fuentes, esta joven vivía en las calles hace apenas unas semanas, sin hogar, sin educación formal, sin ninguna calificación para cuidar niños. Y de alguna manera convenció al señor Mendoza de dejarla entrar a su casa, con acceso completo a su hijo vulnerable. El silencio que siguió fue doloroso. Padres cercanos habían comenzado a escuchar, volteándose para ver el espectáculo. Daniela sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «Es cierto, ¿no?». La señora Ramírez presionó, dirigiéndose directamente a Daniela. «¿O vas a negar que estabas viviendo como vagabunda antes de que él te recogiera?». Daniela abrió la boca, pero las palabras no salieron. Años de vergüenza, de ser juzgada, de sentirse menos que humana, la aplastaron en ese momento. Todas las miradas estaban sobre ella, evaluándola, juzgándola. «¿Sabes qué?». Una de las madres se dirigió a Ricardo con tono condescendiente. «Entendemos que quieras ayudar a la caridad, pero ¿exponiendo a tu hijo a alguien así? ¿Alguien sin verificación de antecedentes adecuada? Es irresponsable». «¡Suficiente!». La voz de Ricardo cortó el aire como un trueno. Todos se callaron instantáneamente. Ricardo se puso frente a Daniela, protegiéndola físicamente de las miradas acusadoras. Sí, Daniela vivía en la calle. ¿Saben por qué? Porque perdió a sus padres siendo muy joven. Porque su trabajo cerró sin previo aviso. Porque el mundo fue cruel con ella, de maneras que ninguna de ustedes podría imaginar. Pero incluso en su peor momento, cuando no tenía nada, cuando la mayoría de las personas la ignoraban como si fuera invisible, ella salvó a mi hijo. Su voz se quebró ligeramente con emoción. Mateo estaba perdido, asustado, y había gente con intenciones que no quiero ni imaginar. Y Daniela, sin un centavo en su bolsillo, sin saber las consecuencias que podría enfrentar, lo protegió, lo cuidó, lo trajo de vuelta a mí. Las madres que habían estado susurrando ahora miraban al suelo, avergonzadas. ¿Quieren hablar de calificaciones?». Ricardo continuó, su voz volviéndose más fuerte. «Daniela tiene algo que ningún certificado puede enseñar: bondad genuina, compasión real, la capacidad de ver a otro ser humano sufriendo y actuar sin pensar en recompensa o reconocimiento». Se volteó hacia Daniela tomando su mano. «Yo era como ustedes una vez. Juzgaba a las personas por su apariencia, por su estatus social, por lo que poseían. Pero esta mujer increíble me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la capacidad de amar, de ayudar, de ver la dignidad en cada persona. Papá tiene razón». Una voz pequeña pero firme intervino. Mateo había dejado de jugar, y ahora estaba parado junto a Daniela, tomando su otra mano. Su rostro mostraba una determinación que era sorprendente para alguien tan joven. «Daniela es la mejor persona que conozco. Me hace sentir seguro, me escucha cuando hablo, y me enseña cosas importantes. No me importa dónde vivía antes.
Me importa que ella me quiere, y yo la quiero a ella. Lágrimas corrían libremente por las mejillas de Daniela ahora. Las palabras de Mateo, la defensa feroz de Ricardo, la forma en que ambos la protegían sin dudarlo, era más de lo que podía procesar. Una voz inesperada rompió el silencio que había caído sobre el grupo. El niño tiene razón. Todos se voltearon. Una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercaba al grupo. Daniela la reconoció inmediatamente. Era la directora de la escuela, una figura respetada en los círculos sociales de la ciudad. He estado observando esta situación. La directora continuó, su voz clara y autoritaria. Y lo que veo es una mujer siendo atacada por su pasado, cuando debería ser celebrada por su presente. Señora Ramírez, usted fue despedida por maltratar emocionalmente a un niño bajo su cuidado. Y aún así se atreve a juzgar a quien lo trata con amor genuino. La señora Ramírez palideció, buscando apoyo en las otras mujeres, pero todas miraban hacia otro lado. En esta escuela valoramos la bondad sobre el estatus social, la directora declaró. Y si alguno de ustedes tiene problema con eso, son bienvenidos a buscar otras instituciones para sus hijos. El grupo comenzó a dispersarse rápidamente, avergonzados y derrotados. La señora Ramírez se retiró sin otra palabra, su intento de humillación pública transformado en su propia vergüenza. Cuando finalmente quedaron solos, Ricardo se arrodilló frente a Daniela, todavía sosteniendo su mano. Lo siento. Siento que tuvieras que pasar por eso. No. Daniela negó con la cabeza, secándose las lágrimas. No te disculpes. Por primera vez en mi vida, alguien me defendió. Alguien vio mi valor y lo proclamó sin vergüenza. Tú y Mateo me hicieron sentir que merezco estar aquí. Porque lo mereces, Ricardo respondió con intensidad. No solo estar aquí, sino ser respetada, ser amada, ser vista por quien realmente eres. Mateo se lanzó a abrazar a ambos, creando un círculo cerrado de afecto que excluía al resto del mundo. Ciertas tardes después, Daniela estaba en la biblioteca de la casa cuando Lucía entró con una bandeja de té. Pensé que te gustaría algo caliente, dijo, sentándose junto a ella. Gracias, Lucía. Escuché lo que pasó en el festival. Todo el mundo está hablando de eso. Daniela se tensó, pero Lucía continuó rápidamente. Están diciendo que el señor Mendoza dio el discurso más hermoso que jamás hayan escuchado, que defendió tu honor como un caballero antiguo. Algunas de esas madres cotillas están muy avergonzadas ahora. No quería causar problemas, Daniela murmuró. No causaste problemas. Revelaste quiénes son realmente las personas. Lucía tomó su mano. Isabel habría hecho exactamente lo que hizo Ricardo. Ella nunca toleraba la injusticia, especialmente contra los vulnerables. Y tú, querida Daniela, has traído de vuelta esa luz a esta casa. Has recordado a esta familia lo que realmente importa. Aquella noche, durante la cena, Ricardo hizo un anuncio. He estado pensando mucho sobre las prioridades. He decidido reducir mi horario de trabajo permanentemente. Voy a estar aquí para las cenas, para los festivales escolares, para los momentos importantes y los momentos mundanos también. Mateo aplaudió con entusiasmo. ¿Y Daniela? Ricardo continuó, mirándola directamente. Quiero hacer algo oficial. Sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Este es un contrato formal de empleo con todos los beneficios. Pero más que eso, es un documento que te nombra como tutora legal temporal de Mateo si algo me llegara a pasar. Quiero que sepas que confío en ti completamente, no solo como cuidadora, sino como figura materna en su vida. Daniela no podía hablar. Las lágrimas fluían libremente mientras tomaba el sobre con manos temblorosas. ¿Eso significa que Daniela se queda para siempre?, preguntó Mateo con esperanza. Si ella quiere. Ricardo respondió. Quiero. Daniela susurró, su voz cargada de emoción. No hay nada en el mundo que quiera más. Semanas habían pasado desde el incidente del festival, y Daniela se encontraba en el balcón de su habitación, mirando la ciudad que se extendía abajo. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres, y se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado completamente. Una vez había mirado esta ciudad desde abajo, sintiendo que nunca pertenecería a nada más grande que su propia supervivencia. Ahora miraba desde arriba, pero no con superioridad, sino con comprensión. Entendía que la altura no importaba,
que el valor de una persona no se medía en pisos de edificios o ceros en cuentas bancarias. ¿Pensando en algo profundo? Ricardo apareció junto a ella, solo reflexionando sobre cuán diferente es todo ahora. ¿Te arrepientes de algo? No. Daniela respondió sin dudar. Cada momento doloroso me trajo aquí, y aquí es exactamente donde necesitaba estar. Ricardo sonrió, mirando también hacia la ciudad. ¿Sabes qué es lo más increíble? Pensé que te estaba salvando aquel día, pero resulta que tú me salvaste a mí. Me salvaste de convertirme en alguien que solo valoraba el éxito material. Me enseñaste que la verdadera riqueza es amar y ser amado, ver y ser visto. Nos salvamos mutuamente, Daniela corrigió. Todos lo hicimos. En la sala de estar, Mateo jugaba con Lucía, su risa llenando la casa con música. Era el sonido de la sanación, de una familia reconstruida de piezas rotas, pero ahora más fuerte por sus cicatrices. Daniela entendió entonces la lección más importante. La vida no se trata de nunca caer, sino de quién está ahí para ayudarte a levantarte. Y más importante aún, de ser tú mismo quien extienda la mano a otros que han caído. Porque en el momento más oscuro, cuando un niño lloraba perdido en la lluvia, ella había elegido ayudar, y esa única elección de bondad había transformado no una, sino 3 vidas para siempre.